El cuaderno rojo. El cartero extendió el telegrama. José Roberto le agradeció y mientras lo abría, una profunda arruga surcó su frente. Una expresión de sorpresa más que de dolor. Palabras breves y precisas. Tu padre falleció. Entierro 18 horas. Tu madre. José Roberto continuaba parado mirando al vacío. Ninguna lágrima, ningún dolor, nada. Era como si hubiera muerto un extraño, porque no sentía nada por la muerte del viejo. Como un torbellino de pensamientos confusos, avisó a su esposa, tomó su vehículo y se fue, venciendo los silenciosos kilómetros de la ruta mientras la cabeza giraba entre mil recuerdos. En su interior no quería ir al funeral y si estaba en camino era solo para que la madre no estuviera más triste. Ella sabía que padre e hijo no se llevaban bien. La cuestión había llegado al final el día que, después de una lluvia de acusaciones, José Roberto había hecho las valijas y partido prometiendo nunca más poner los pies en aquella casa. Un empleo razonable, casamiento, llamadas a la madre para Navidad, Año Nuevo, la Pascua, se había desligado de la familia. No pensaba en el padre y la última cosa en la vida que deseaba era ser parecido a aquel, su progenitor. En el velorio pocas personas. La madre pálida, helada, lloraba. Cuando vio al hijo las lágrimas corrieron silenciosas. Fue un abrazo de desesperado silencio. Después vio el cuerpo sereno, envuelto por una manta de rosas rojas como las que al padre le gustaba cultivar. José Roberto no vertió una sola lágrima. El corazón no podía. Era como estar delante de un desconocido, un extraño, Se quedó en casa con la madre hasta la noche. La besó y le prometió que volvería trayendo los nietos y la esposa para conocerla. Ahora podría volver a casa, porque aquel que no lo amaba no estaba más para darle consejos ácidos, ni tampoco para criticarlo. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano. Hace mucho tiempo podrías haberlo recibido, le dijo, pero infelizmente, solo después que él se fue, lo encontré entre las cosas más importantes. Fue un gesto mecánico. Minutos después de comenzar el viaje, metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo. La luz mortecina de aquel vehículo le mostró un pequeño cuaderno de tapa roja. Lo abrió curioso. Páginas amarillentas. En la primera arriba, reconoció la caligrafía firme del padre. Nació hoy José Roberto. Casi 4 kilos. Es mi primer hijo, un muchachote. Estoy orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra. A medida que hojeaba, devorando cada anotación, sentía un dolor en la boca del estómago. Mezcla de dolor y perplejidad, pues las imágenes del pasado resurgieron firmes y atrevidas, como si terminaran de pasar. Hoy mi hijo fue a la escuela. Es un hombrecito. Cuando lo vi de uniforme me emocioné y le deseé un futuro lleno de sabiduría. La vida de él será diferente de la mía, que no pude estudiar por haber sido obligado a ayudar a mi padre. Para mi hijo, deseo lo mejor. No permitiré que la vida lo castigue. En otra página, Roberto me pidió una bicicleta. Mi salario no alcanza, pero él se la merece porque es estudioso y dedicado. Pedí un préstamo que espero pagar con horas extras. José Roberto se mordió los labios. Recordaba su intolerancia de las peleas para tener la soñada bicicleta. Si todos los amigos ricos tenían una, ¿por qué no podía tener él?
su propia bicicleta? Es duro para un padre castigar a un hijo, y sé que él me podrá odiar por eso, pero debo educarlo para su propio bien. Fue así como aprendí a ser un hombre honrado, y esa es la única forma que sé de educarlo. José Roberto cerró los ojos y vio la escena cuando por causa de una borrachera hubiera ido a la cárcel aquella noche. Si el padre no hubiera aparecido para impedirle ir al baile con aquellos amigos. Recordaba el auto retorcido y manchado de sangre que había chocado contra un árbol. Parecía oír sirenas, el llanto de toda la ciudad mientras 4 cajones seguían lúgubremente para el cementerio. Las páginas se sucedían con cartas y largas anotaciones, llenas de respuestas que revelaban en silencio y tristeza cuánto lo había amado aquel padre. El viejo escribía de madrugada, en el momento de la soledad, en un grito de silencio, porque era de esa manera como él había aprendido. Nadie le había enseñado a llorar y a dividir sus dolores. El mundo esperaba que fuera duro para que no lo juzgaran, no débil y mucho menos cobarde. Y ahora José Roberto estaba teniendo la prueba que debajo de aquella fachada de fortaleza había un corazón tan tierno y tan lleno de amor. La última página, aquella del día en que había partido. Dios, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto? Porque soy considerado culpable. Señor, no he hecho nada, sino intentar transformarlo en un hombre de bien. Mi Dios, no permitas que esta injusticia me atormente para siempre. Que un día mi hijo comprenda y perdone por no haber sabido ser el padre que quizás él merecía. Después no había más anotaciones y las hojas en blanco daban la idea de que el padre había muerto en ese momento. José Roberto cerró deprisa el cuaderno. El pecho le dolía. El corazón parecía haber crecido tanto que luchaba por escapar por su boca. No vio más su vehículo entrar en aquel garaje. Se levantó desesperado y salió casi corriendo porque necesitaba aire para poder respirar. La aurora rompía el cielo y un día comenzaba. Honre a su padre para que los días de su vejez sean tranquilos. Alguna vez había oído esa frase y jamás había reflexionado la profundidad que ella contenía. En su egocéntrica ceguera de adolescente, jamás había parado para pensar en verdades más profundas. Para él, los padres eran descartables y sin valor como los papeles que son tirados a la basura. Aquellos días de poca reflexión, todo era juventud, salud, belleza, música, color, alegría, despreocupación, vanidad. ¿No él era acaso un semidios? Ahora el tiempo lo había envejecido, fatigado, y también lo hizo padre. Aquel falso héroe. De repente en el juego de la vida, él era el padre y sus actuales contestaciones. ¿Cómo no había pensado en eso antes? Seguramente por no tener tiempo, pues estaba muy ocupado con los problemas, la lucha por la supervivencia, la sed de pasar fines de semana lejos de la ciudad, con ganas de profundizar en el silencio sin necesitar dialogar tampoco con sus hijos.
Jamás tuvo la idea de comprar un cuaderno de tapa roja para anotar una frase sobre sus herederos. Jamás le había pasado por la cabeza escribir que sentía orgullo de aquellos que continúan con su nombre. Justamente él, que se consideraba el más completo padre del mundo. La vergüenza casi lo tiró como una lección de humildad. Quiso gritar, procurando agarrar al viejo para sacudirlo y abrazarlo, y encontró solo el vacío. Había una raquítica rosa roja en el jardín de una casa. El sol terminaba de nacer entonces. Fue entonces cuando José Roberto acarició los pétalos y recordó la mano del padre podando y cuidándola con amor. ¿Por qué nunca percibió todo esto antes? Una lágrima brotó como el rocío, erguiendo los ojos para el cielo dorado. De repente sonrió y se desahogó en una confesión. Si Dios me mandara a elegir, juro que no querría haber tenido otro padre que no fueras vos, mi querido viejo. Gracias, papi, por tanto amor. Y perdóname, papito. Perdóname por no haber sido el hijo que merecías. Habla, disfruta, abraza, besa, sentí y ama a todas las personas que podés ver y tocar. Mañana podría ser muy tarde.